igualmente para luego compartir. Bien, entonces recordemos que en Angular habíamos empezado a trabajar ya la diferente estructura de los directorios de Angular. Entonces, aquí teníamos que todos, Angular venía básicamente muy enfocado como modelo vista controlador, donde básicamente lo que se iban creando era componentes. Entonces, no sé si recuerdan, en Angular, cuando creábamos, por ejemplo, una página, lo que hacíamos era estructurarla en módulos. Es decir, cuál es en una página, qué es lo que siempre se repite. Siempre lo que es el header y lo que es el footer. Entonces, se generan como si fueran componentes. Entonces, por eso teníamos un componente que se llamaba cabecera y un componente que se llamaba pie. Y el contenido que siempre iba a ir cambiando era el contenido que siempre iba a estar entre la cabecera y el pie. Y ese básicamente, ¿dónde se hace el llamado, digamos, de todo en general? Se hace en app component, no sé si recuerdan, y en app component básicamente lo que hacíamos era el llamado de la cabecera, el llamado del pie y el router link básicamente es una etiqueta propia de Angular y esto lo que hace es que yo pueda configurar las rutas de navegación, ¿sí? Y esas rutas de navegación se hacen a través de routing, que es app routing module. Yo también puedo, por ejemplo, yo lo que hice fue crear un div, básicamente para que pudiera generarle un espacio. Puedo también manipular y decir que cabecera abra sobre el contenido completo y esta clase solamente va a estar en medio de esto. Sí, esto lo puedo hacer. Y para básicamente compilar y que me renderice las páginas, yo puedo darle el comando ng server. Entonces lo que hace es crear un servidor y origina, compila, renderiza la página y ahí básicamente va a visualizar toda mi aplicación. Entonces recordemos que cada componente estaba, siempre que se creaba un componente, estaba por 4 archivos. Estos 4 archivos eran la lógica, básicamente era la fuente de TypeScript, ¿sí? Por eso es una extensión .ts. La presentación o la vista, básicamente estaban por 2 archivos, el HTML y los estilos de esa vista, básicamente estaban por la hoja de estilos, que era el SCSS. Y el otro spec.ts, que uno lo puede borrar si quiere, es para pruebas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que también puede generar aquí es errores, ¿sí? En Angular. Entonces vamos a ver, aquí me generó un error de tag, ¿sí? Y es por esto, ¿sí? Miren que Angular igual le arroja errores. Entonces simplemente lo que yo hago, había colocado mal la etiqueta, hago los cambios y básicamente lo que hace es volver a compilar y me origina. Entonces yo lo único que voy a hacer es abrirlo acá directamente. Voy a cargar la aplicación que teníamos, que era de productos, de contáctenos y de inicio. ¿Sí? Esto era básicamente lo que habíamos trabajado. Ahora bien, vamos a mirar un poco que además de los componentes podemos hacer uso de algo que se llaman los servicios y podemos pasar también parámetros a través de las URLs. Quedó para, ustedes tenían la cátedra para el miércoles y quedó para el viernes. Pero, profe, la cátedra va a ser en la hora de clase, ¿cierto? Sí, claro, en la hora de clase. Y es en papel. Ya, lo que pasa es que me complica un poco lo que le había comentado, es que yo vivo en Santiago y llegar a esa hora igual me complica un poco. O sea, a lo mejor alcanzo a llegar, pero un poco tarde, o los buses de repente se atrasan. Sí, o sea, igual se da un espacio de la hora y 10.
Y pues ya si llegas un poco tarde, pues ya esperamos más de la hora y 10, pero si es tu caso particular. Ah, ya, ya, perfecto, profe. Y va a ser como el tipo, como el control, el uno, ¿cierto? O sea, como Eh, alternativa. eh, Pueden hacer alternativas, pueden ser revisión de código, sí, está en el navegador. Hay básicamente un material, preguntas que están relacionadas a cómo sería el certamen uno. Ah, ya, ya, sí, sí, lo hice ese. Ya, muchas gracias, profe. Vale. Bien, entonces, esto era lo que teníamos. Teníamos acá básicamente la página inicial y entonces habíamos hecho y creado, digamos que para la cabecera un componente y para el pie un componente. También para esta parte de cada uno de las páginas o los contenidos de la navegación iban a ser también un componente. Entonces nosotros alcanzamos a crear componente productos, pero también está, bueno, contáctenos. Entonces miremos acá un poco para corregir algunos errores. Primero habíamos hecho, por ejemplo, dentro del router module, habíamos hecho que básicamente la dirección de producto, ¿sí? Lo que iba a hacer era cargar producto, el componente productos. De contáctenos, básicamente no está cargando, digamos, el componente de contáctenos, por eso sigue mostrando producto Words, ¿sí? Porque no está configurada aquí la URL. Si nosotros cargáramos esta parte, obviamente no podemos hacer uso del componente contactos porque no tenemos ningún componente que se llame contacto. ¿Dónde colocamos esto y por qué aparece? Porque esto lo colocamos, voy a ir acá a la cabecera. Esto lo colocamos directamente, ¿sí? A través de el contactos. Debemos colocar básicamente la etiqueta que permita, digamos, direccionar eso. Recordemos que Angular tiene una etiqueta propia, no es el href, ¿sí? No es el href directamente, sino que aquí funciona que es propia y es el router link. El router link básicamente debe escribirse de tal manera como si fuera un arreglo. ¿Por qué? Porque del router lib yo puedo pasar parámetros dentro de la misma URL. ¿Cómo puedo pasar esos parámetros? Por ejemplo, yo puedo decirle producto /1 y cuando le digo /1, lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso no lo tenemos, pero si fuera /1, lo que va a hacer es que el componente productos debe recibir este parámetro que es 1. ¿Sí? Entonces los componentes se van pasando dentro de la misma URL. Los parámetros se van pasando, perdón, dentro de la misma URL. Entonces, como esto a la final puede volverse, ¿sí? Más de un parámetro, de esta manera, usualmente lo que se recibe o lo que recibe router link es un arreglo. Entonces, de esta manera, debe crearse como una URL y luego yo puedo pasar, digamos, con el otro, los demás parámetros, ¿sí? En este caso, yo debo hacer la referencia de que solamente se va a tomar de esta manera, ¿sí? Router link. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a mirar aquí, en este caso. Si no, voy a dejarlo así porque a veces él presenta errores. Hay que tener cuidado con la versión de Angular. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando él no acepta, digamos, genera errores de etiquetas en el router link que no lo permite conectar, digamos, con los corchetes, es por el mismo versionamiento que tiene instalado Angular. Es decir, si yo tengo una versión de Angular mucho menor, posiblemente él no va a interpretar estas sentencias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, él me sacó un error, bueno, pero aquí, si ustedes ven,
me está diciendo, digamos, los errores, me está diciendo usted está abriendo la etiqueta A, pero no la está terminando, ¿sí? Eso es básicamente lo que me está diciendo acá y esto es porque debo terminarla de esta manera, colocarla entre doble comillas. Entonces deben fijarse también lo que les decía en las versiones que tienen Angular. Voy a suspender aquí, es para poder decirles cómo se fijan qué versiones de Angular tienen. Por ejemplo, yo con MG Version, yo tengo la versión 11, ¿sí? Y debería tener como la versión 14, que está básicamente instalado dentro de la última versión de Angular para el sistema operativo iOS. Si tienen la versión 11, tienen que fijarse que sus compañeros tengan o una versión mayor, pero no una versión menor. También deben fijarse que la versión de DevKit Core esté muy a la par con la versión de DevKit Build Angular, ¿sí? No puedo tener, digamos, versiones como decir la 14 y la 11, ¿sí? Muy disparejas, porque esto puede ocasionarme errores de compilación. ¿Dónde se ocasionan esos errores y dónde los veo? Aquí en el package JSON, ¿sí? Aparece, digamos, las diferentes dependencias de desarrollo. Entonces yo debo fijarme que estas versiones, ¿sí? Estén casi muy similares, la 11, ¿sí? No, por ejemplo, que esta sea la 13 y esta sea la 11, ¿sí? Esto genera errores y posibles problemas, digamos, a la hora de compilar el código en Angular. Entonces, muchas veces se recomienda de que tengan equilibrado esas versiones. ¿Cómo puedo actualizar? Básicamente en Angular pueden actualizar, pero también deben fijarse que si ustedes tienen la 11, ustedes no pueden pasar de la 11 a la 14. Para poder hacer un upgrade, ustedes tienen que ir paso a paso, es decir, paso de la 11 a la 12 y de la 12 a la 13 y de la 13 a la 14. Sí, esas son por las mismas actualizaciones que tiene Angular. Entonces también deben tener cuidado en eso, porque pues si los que van a trabajar con Angular se van a enfrentar con esos problemas y sobre todo más cuando se trabajan los proyectos de manera en grupo, ¿sí? Donde se comparten el código. Entonces lo primero es que tengan la misma versión. Bien, entonces ya volviendo de nuevo a esto, habíamos dicho que teníamos la parte de los vínculos y estábamos viendo la etiqueta propia de Angular para los links, que es router link. Y tenemos producto. Entonces vamos a hacer, en este caso, para ya poder trabajar un poco, vamos a hacer que productos sea como una galería de productos, ¿sí? Como si fuera un sistema e-commerce. Entonces ya tenemos inicio. En inicio, aquí, bueno, aquí no se cargó la última parte, creo que no me grabó, donde teníamos lo que era el tipo carrusel. Entonces ahí recuerden que habíamos cargado un carrusel, al menos que esta no sea la que habíamos trabajado. Pero no sé si me recuerdan ustedes, porque habíamos trabajado una de carrusel. De menos segundo, yo miro acá. Bueno, creo que es esta, sí, esta la que habíamos trabajado, pero al parecer no me guardó el carrusel. Voy a volver a colocar. Entonces, en inicio, aquí tengo, aquí lo tenemos, sí, sí, aquí tenemos el carrusel. Entonces voy a cargar, voy a decirle de nuevo NG Server para que él vuelva a compilar y me vuelva a cargar carrusel. Entonces ahí él me genera, porque ya he ocupado el mismo terminal, me genera un nuevo puerto.
Bien, entonces aquí ya me genera un nuevo puerto, yo lo coloco aquí y ya lo tengo. Bien, entonces tengo este carrusel y este carrusel está básicamente en inicio, ¿sí? Y en inicio básicamente lo que está leyendo dentro del TypeScript, sí, es un arreglo de las imágenes que están cargando acá. Bien, esto luego nos enfocamos y vamos a enfocarnos aquí en productos. Cómo cargar datos de manera dinámica de los productos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un servicio. Los servicios son los que nos van a ayudar para comunicar con los backends, ¿sí? Es decir, para comunicarnos con los APIs a través del protocolo HTTP. Cuando necesitamos hacer, digamos, una inserción de datos, necesitamos leer datos, necesitamos borrar datos. Entonces, los servicios básicamente nos va a servir, digamos, como un intermediario para cargar esos datos y enviárselos a los componentes necesarios. Entonces, en este caso, como les había dicho también, de manera, digamos, más limpia, ustedes también podrían crear aquí un directorio y en ese directorio crear componentes y agrupar todos estos componentes dentro de ese directorio mayor. En este caso voy a crear un servicio, entonces siempre vendría ng generate. Voy a ampliar esto. Entonces, en ng generate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que es un servicio, service, y vamos a decirle que vamos a crear un directorio que se llame service. Y vamos a decirle que ese servicio va a ser de producto. Sí, es el servicio de producto que ahí es donde vamos a leer datos, a borrar datos y el CRUD, perdón, de ese, digamos, producto. Si tendríamos una tabla que se llame productos. Entonces, en este caso, vamos a crear o generar servicio. Entonces, servicio origina simplemente dos archivos. Uno tiene que ver con la parte de programación, que es el de TypeScript, y otro es el de prueba. Sí, el único que vamos a hacer uso es este de TypeScript. Entonces, dentro de mi directorio, que está acá, yo tengo el servicio, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿sí? Este servicio. Entonces, dentro de este servicio, lo que vamos a hacer es que aquí es como si tuviéramos una clase. Entonces, vamos a crear un tipo atributo y vamos a decirle que va a ser privado. Y vamos a decirle que en este servicio vamos a cargar datos, ¿sí? Vamos a llenar esos datos de un arreglo. Entonces vamos a decirle que es de tipo any, ¿sí? Como un arreglo. Y vamos a colocar datos, un arreglo de objetos, ¿sí? Que eso ya lo vieron ustedes. Entonces vamos a crear un primer objeto. Entonces en este primer objeto voy a decirle, por ejemplo, el producto. Entonces el ID del producto, voy a decirle el nombre del producto. Entonces voy a decirle producto 1. Voy a decirle que va a ser la cantidad, ¿sí? Que tengo del producto o la descripción del producto. Voy a decirle descripción del producto. Y voy a adicionarle también al producto el precio del producto. Entonces, por ahora voy a dejarlo tipo string. Voy a adicionarle también del producto la imagen que viene asociado con ese producto. Entonces, vamos a decirle que la imagen que viene asociada con ese producto, podemos básicamente decirle la ruta, ¿sí? Recordemos que las imágenes siempre se van a guardar dentro de este directorio que se llama Access. Entonces, de una manera, digamos, mucho más ordenada dentro del Access, voy a crear un subdirectorio que se llame IMG, ¿sí? Y ahora vamos a cargar
una serie de imágenes dentro de IMG. Entonces simplemente voy a decirles access, punto access, le voy a decir IMG y ahora cargo producto 1, punto PNG. Y aquí, digamos, ya hemos creado un producto 1. Yo puedo crear un producto 2. Entonces, simplemente lo que hago es copiar esto. Puedo crear un producto 3, ¿sí? Y de esta manera tengo un arreglo o una colección de objetos, ¿sí? Este es un objeto 1, este es un objeto 2 y este es un objeto 3, ¿sí? Donde aquí tenemos el ID. Voy a colocarlo de manera en minúscula. Y este es 1, este es 2 y este es 3 para que podamos ver de que no se repite. Y este es 3. Bien, entonces ahí ya tenemos los datos. ¿Sí? Tenemos los datos y los datos, digamos, es como si tuviéramos, por ejemplo, si fuera Java, un array list. ¿Sí? Aquí lo vamos a decir tipo any. Porque es una colección de objetos. Si nosotros podríamos crear una interfase, ahora la creamos, para que él pudiera básicamente conocer la estructura de esos datos y de qué tipo es. Esto también se podría hacer. En este caso vamos a colocarlo de tipo any. Y vamos a colocar, básicamente vamos a crear una función. Y esa función es obtener los productos o get productos que me devuelva. Entonces, en get productos simplemente vamos a decir que él me va a retornar y le voy a decir que me va a retornar datos. Es decir, que me va a retornar toda esta colección de objetos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, como él ya me va a retornar esto, entonces ya tengo unos datos, los tengo aquí cargados y básicamente he creado un método que básicamente me va a retornar todos los datos. Entonces, ¿cómo hago para poderlos enlazar con el componente que es de productos? Entonces voy a ir acá, voy a cerrar esto, voy a ir al componente de producto, este es el producto service, y voy a ir al componente de producto. Pero no voy a ir directamente a la vista, sino que voy a ir a la lógica, es decir, a TypeScript. Entonces tengo el componente de producto. Si quiero usar el servicio para poder acceder a los datos y a los métodos que tiene Product Service, simplemente hago un import. Entonces hago un import y voy a decirle sí, voy subiendo de nivel y llamo al app, luego llamo al componente que es producto, en este caso es service, entonces le digo app y le digo servicio. Aquí en app busco service y busco product service. Y acá básicamente voy a llamar. Aquí tienen que instalar el snippet de Angular para que él pueda básicamente irles autocompletando, ¿sí? El snippet de Angular lo instalan como una extensión dentro de Visual Studio Code. Este les ayuda. Entonces voy a llamar Product Service, ¿sí? Miren que es diferente. ¿Cómo me doy cuenta que es diferente? Porque el nombre de los servicios y de los componentes normalmente se colocan sin puntos y directamente. Entonces aquí tengo Product Service. Ya importé el servicio en este componente para poder hacer uso de esos métodos que tiene. No puedo acceder directamente a datos. ¿Por qué? Porque datos está privado. Entonces, ¿cómo puedo acceder a los datos? Haciendo uso al llamado de getProductos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer
es que en el mismo constructor, ¿sí? De este componente, vamos primero a llamar a este product service. Entonces vamos a decirle aquí que va a ser de tipo privado y vamos a llamar al servicio de productos. Entonces yo le puedo decir servicio o product service, ¿sí? Servicio producto, y va a ser de tipo product service, ¿sí? Y acá, si queremos, vamos a decirle para que nos demos cuenta que imprima un console log e imprima básicamente en service producto, ese es la variable, digamos, o el parámetro que hemos creado, punto get productos, ¿sí? Para acceder al método, ¿sí? Que se encuentra en servicios de producto. Entonces, ¿esto qué nos va a retornar? Nos va a retornar un arreglo de objetos. Entonces, voy a guardarlo. Es decir, que cuando yo hago el llamado al componente productos y cuando hago el llamado al componente productos, cuando le estoy diciendo localhost 2.4200/producto, ¿sí? Porque está cargando la página de producto que es un componente. Entonces, en este caso, voy a decirle aquí ng server para que él compile y cargue todo. Entonces, él compila. Aquí tengo, como no he cerrado el terminal, lo he dejado abierto, él reconoce que hay un puerto que está abierto y lo que hace es de manera, digamos, aleatoria, genera otro número de puerto. Entonces aquí me dice, de nuevo, voy y abro y voy a decirle producto. Entonces para fijarnos, como es en el console log, vamos a herramientas de desarrollo y vamos a mirar el console o la consola. Y vamos a mirar qué está imprimiendo, ¿sí? El arreglo de los productos. Entonces, el ID, el nombre, la descripción, ¿sí? Entonces, aquí es una colección de objetos los que tenemos, ¿sí? En esta parte. Entonces, de esta colección de objetos que tenemos, ¿cómo hacemos para que puedan salir los diferentes productos? Entonces vamos a usar Bootstrap, es para darles estilos para que los productos carguen con estilo y con cada una de sus atributos. Entonces voy a ir a Bootstrap, aquí, y voy a buscar un componente de Bootstrap que es Cars. Puedo ir a este Bootstrap o puedo ir directamente al Bootstrap de Angular, ¿sí? Pero el Bootstrap de Angular no tiene este componente, uno que se llama Cars. Entonces, aquí están los componentes, tiene algunos y no tiene el Cars. Yo puedo, o sea, hay también diferentes maneras, luego hago un video o algo para explicarles que yo también puedo trabajar diferentes versiones de Bootstrap, porque esta que ven aquí tiene una versión de Bootstrap que es la versión 13. Pero hay unos componentes, digamos, que son muy buenos, que tiene Bootstrap, pero que tiene unas versiones menores de Bootstrap, ¿sí? Entonces, yo también puedo instalar, que no sea a través del NPM, sino simplemente bajándome los CSS y el jQuery o los JS que involucra Bootstrap y lo puedo incorporar dentro de Angular. Entonces, en este caso, como ya lo hicimos de la manera que instalamos directamente, ¿sí? Con este comando, Bootstrap, voy a usar un componente que quizás no van a, todos los estilos van a funcionar de manera correcta. Porque tengo otra versión diferente a esta versión. Entonces voy a entrar acá a la documentación y voy a buscar uno que se llama Cars, que es el componente de tarjetas que tiene Bootstrap. Vamos a mirar este.
Entonces, este componente de tarjetas es que ya tiene básicamente estructurado la imagen, ¿sí? Con el título y una descripción, y esta es la que nos ajusta perfectamente para mostrar cada uno de los productos. Entonces, hay diferentes versiones, si ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, ustedes deciden cuál van a utilizar. Hay una, vamos a ver si está aquí, que creo que se adaptaba sin importar el tamaño de la imagen, de la altura de la imagen. A ver si está por acá. Bien, no está. Bueno, entonces por ahora voy a tomar esta que vemos. A ver, una que vemos acá. Voy a tomar esta. Las cambian, por ejemplo, también para hacer un paréntesis, si yo me paso una versión menor, es posible que las etiquetas, ¿sí? Vayan a cambiar. Entonces también tienen que fijarse en esto. Por ejemplo, yo estoy en la versión 4 y voy a ir a Cars. Entonces la documentación puede también cambiar. Si ustedes ven, son diferentes, ¿sí? Hay algunos estilos muy diferentes. Voy a buscar, que creo que era en la versión 4. Pueden variar. Entonces debe tener cuidado es con las versiones también de Bootstrap, ¿sí? Con las que hagan uso. Entonces aquí están las tarjetas, pero hay unas que pueden variar y deben tener cuidado también en eso. Sí, este tiene más estilos, la versión 4. Este tiene más estilos. Esta tiene, por ejemplo, la que se llama Card Columns, que no lo tiene la versión 5. Que básicamente el Card Columns son que básicamente viene y se ajusta de manera automática sin importar si solamente coloco una imagen o un texto, ¿sí? Tipo, digamos, estilo, digamos, en algunos como Instagram, que creo que se maneja así, ¿sí? Algunas redes, ¿sí? En esta parte. Entonces voy a usar esta y van a ver que posiblemente porque estoy trabajando una versión de Bootstrap menor y he instalado una mayor, quizás algunos estilos no van a ajustarse. Entonces ahí yo puedo hacer, puedo es crear las clases respectivas para ajustarlo. Entonces en este caso, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar en la vista del HTML de Producto Component. Entonces voy a copiarlo todo, pero no voy a hacer uso de todo. ¿Por qué? Porque voy a ir acá, perdón, acá. Cada tarjeta está cargando dentro del D-Card. Esto es una tarjeta, esto es una tarjeta y esto es otra tarjeta, ¿sí? Entonces simplemente voy a dejar una sola tarjeta, voy a borrar las demás, ¿sí? Esto que está aquí lo voy a borrar y voy a dejar esto, esta tarjeta, ¿sí? Y este div cierra con este div, Card Columns. Es decir, que esto sería como si fuera una fila, el siguiente sería otra fila. Entonces, esto básicamente lo voy a dejar aquí y voy a colocar dos tarjetas para que vean cómo funciona. Y voy a abrir el terminal para compilar. Bueno, aquí lo tenía abierto, entonces, y ya lo tenía, vale, ya está abierto. No lo veía acá directamente. Aquí ya está funcionando, entonces simplemente refresco y esto es lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Voy a copiar y salvar para que pueda tomar los cambios de las dos tarjetas. ¿Sí? Y esto lo hace en productos. ¿Sí? Inicio y producto. Entonces, esta parte, digamos, ya tenemos los estilos, vemos que no afectó. ¿Sí? En caso de que afectara, pues hay que considerar esto. Y vamos luego ahora a conseguir las imágenes. Entonces aquí tenemos las imágenes. Pero
¿cómo hacemos para cargarlo de manera dinámica? Es decir, ya vimos aquí. Dile que estoy en clase, media hora abajo. Yo me caliento la mano. Ya vimos aquí que aquí nos está trayendo todo el arreglo, ¿sí? Todo el arreglo de objetos o la colección de objetos. Y queremos que esa colección de objetos, ¿sí? Se muestren de manera dinámica sin tener que copiar, por ejemplo, si son 100 productos, entonces tengo que crear y pegar 100 etiquetas. No. Puedo hacer uso de Angular de algo que se llama las directivas. Y están directivas condicionales y directivas de ciclo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la etiqueta que se va a repetir? Como dije, es esto y esto se va a estar repitiendo. Entonces, dentro de la etiqueta que se repita, es decir, todas estas etiquetas es la que se va a repetir. Voy a colocar aquí algo que se llama el ng for. Entonces, si yo ya tengo el snippets de Angular, él me va a servir mucho. Yo simplemente selecciono y él me va a sacar ya la estructura de esa directiva. Entonces, esta directiva lo que va a hacer es que es ng for, es como si fuera un ciclo, un for, y este for es decir que va a originar o repetir el contenido de que tiene toda esta etiqueta car, todo lo que tiene adentro, dependiendo de la colección de objetos al cual yo voy a relacionar. Entonces, este es el recorrido de cada objeto. Y este es el que va a tener la colección de objetos. Entonces, miremos de nuevo en Producto Components. Ya vimos que aquí hacíamos un llamado directo y traíamos básicamente todo lo que tiene, ¿sí? El dato o todo lo que tienen los datos. Entonces vamos a crear una variable para poder relacionarla con este llamado de esta función, ¿sí? Pasárselo. Entonces voy a crear aquí un dato. Voy a crear que este es producto y voy a decir lo mismo que era de tipo any y le voy a decir que este va a ser de esta manera producto. Aquí simplemente me dice una advertencia de que debe inicializarla. Y en el constructor voy a decirle thisProducto y voy a decirle es igual a serviceProducto.getProducto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué le estoy diciendo? Creé un atributo que va a recibir esta función que me va a retornar una colección o los datos de todos los objetos. ¿Sí? Tengo una colección de objetos o el arreglo de objetos. Entonces, thisProducto va a ser llamado para este componente, es decir, este atributo que se ha creado o esta variable que se ha creado. Cuando llame al constructor, lo que va a hacer es que los datos que imprimían en console.log van a pasar a ser asignados en este thisProducto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar aquí a producto. ¿Sí? A producto, que fue la variable que yo creé, ¿sí? En la lógica. Voy a llamar a producto. ¿Y cómo hacemos ahora? Y cada uno de los elementos se van a, o cada uno de los elementos, que es cada uno de los objetos, se va a hacer referencia al ítem. ¿Sí? Entonces, ahora, para que miremos un poco, voy a colocar simplemente esto y ahora miramos cómo podemos leer el contenido. Entonces voy a guardarlo y vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Nos creó las 3 tarjetas, ¿sí? Cargó y nos creó las 3 tarjetas. ¿Por qué nos creó las 3 tarjetas? Porque en servicio nosotros tenemos 3 productos. Voy a adicionar otro cuarto producto para que vean que no hizo trampa la profesora, qué sé yo, no hice. Entonces ahí voy a colocar el cuarto producto y salió el cuarto producto. ¿Sí?
Entonces, ya tenemos aquí el NG for. El NG for básicamente lo que hace es recorrer producto. ¿Qué producto? Ya lo tenemos aquí, ¿sí? Y hace llamado al servicio, lo recibe aquí, obtiene todos los datos y lo está cargando. Ahora, ¿cómo hacemos el llamado a cada uno de los elementos? Entonces, aquí es donde es necesario hacer el uso de interfase para que yo pueda decirle ítem.nombre, ítem.id, ítem. ¿Sí? Y decirle aquí que este producto es de un tipo determinado, con una estructura de datos determinada. Entonces, aquí voy a suspender que esté corriendo. Voy a cerrar el terminal y voy a volver a abrir uno nuevo. Entonces, estoy aquí. Sí, estoy ahí. Y vamos a crear una interfase. Entonces, aquí también hay para crear interfaces. Entonces, en interfaces voy a crear ng interface y voy a decirle que las interfaces, así como dije acá, que se guardaran siempre los servicios dentro de un directorio que se llama service, voy a crear también que la interfase que voy a crear se cree dentro de un directorio que se llama interface. No necesito tener creado el directorio. Él automáticamente, si ve que no está creado, lo crea. Entonces aquí voy a decirle ng interface y le voy a decir el nombre de la interfase. Vamos a decirle que el nombre de la interfase es producto. Entonces vamos a crearla. Aquí ng generate. Siempre es generate. O simplemente le digo ng. ¿Sí? También le puedo decir y ya Angular reconoce que el G es de generate. Y le puedo decir y también de interfase. Entonces aquí él ya lo crea. Creo el producto. Y aquí yo voy a decirle que mi producto va a tener la siguiente estructura. ID es un número. Nombre es un string. Y miremos cómo viene la estructura de los datos que hemos colocado aquí. Descripción es de tipo string. Precio, voy a decirle esta vez solamente string, pero ustedes le pueden decir también que es de tipo number. También le pueden decir. ¿Sí? En este caso yo tendría que cambiarlo porque ya lo reconocería que no es. IMG es de tipo string. Entonces, esta es mi estructura de datos que estoy cargando en el servicio productos. Entonces, voy a decirle acá que este producto que tengo aquí, o voy a llamarlo lista productos, para que no se confundan acá, va a ser de una estructura y es una estructura de tipo producto. Entonces, para hacer referencia a que esa estructura de tipo producto, debo importar también la interfase. Entonces debo decirle import, debo decirle acá de dónde lo va a importar. Entonces voy a decirle que del directorio interfase y la interfase producto. Y acá voy a decirle producto. Y voy a decirle que esto va a ser de tipo producto. ¿Sí? Voy a decirle de esta manera. Y lo que voy a hacer es que voy ahora a la vista. Voy a cerrar este servicio y este componente y voy a la vista. Esta es la lógica del producto, que es este. Entonces, esto ya cambió. Inclusive aquí me muestra dentro del mismo Angular error de que esta variable no se reconoce. Entonces se llama lista producto. Y vamos a hacer, como ya lo hemos referenciado, una estructura de datos. Vamos a decirle que esta se va a llamar ítem.nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos dentro de nuestra
estructura, recordemos aquí, punto nombre. Y vamos a decirle que este se va a llamar, por ejemplo, la descripción del producto. Entonces, para hacer el llamado a una variable que estamos en TypeScript, al HTML, debe llamarse de esta manera. Item.descripción. Y acá vamos a decirle precio. Entonces vamos a decirle item.precio. Entonces ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es volver a compilar ng server para que vuelva a originarme y vamos a mirar. Entonces ahí originó, voy a venir acá, volver a copiar y vamos a ir a producto. Entonces ya tenemos el nombre, ¿sí? Aquí en ítem producto, en ítem nombre, perdón, me faltó colocarle esta para decir que es una variable, ¿sí? Que viene directamente desde Angular, ¿sí? Entonces aquí vemos producto 1, producto 2, producto 3 o producto 4. Yo puedo también, vamos a ver si esta versión de Angular acepta, que también puedo colocarle de esta manera, es decir, puedo quitar esto y hacer referencia a esto. Esto estoy diciendo que esto, etiqueta se le vamos a hacer la responsabilidad a Angular para que las llamen, ¿sí? De esta manera también puedo llamarlo. Si no quiero que vengan las dos llaves, ¿sí? Es otra forma de también trabajarlo en Angular. Entonces aquí tengo item description, item precio, y si quiero colocar una imagen, entonces aquí llamo el llamado a la fuente de la imagen y aquí también puedo decirle, si quiero, vengo acá, siempre me equivoco con esto, y puedo colocarle item.img. ¿Sí? En este caso, el problema es que no tenemos fuentes. Entonces vamos a, no sé, ahorita buscamos unas imágenes y la cargamos, ¿sí? Para luego primero avanzar en esta parte. Entonces ahí tenemos los productos. Yo puedo darle estilos, ¿sí? ¿Y dónde le puedo dar estilos? Pues le puedo dar estilos en la misma vista del componente producto, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir acá en herramientas de desarrollador. Quiero quizás decirle, yo puedo mirar también acá dentro de cars, ¿sí? Las diferentes, digamos, clases, ¿sí? La documentación está que tiene. Entonces yo en este caso voy a decirle que cada car, voy a ir acá, va a tener un ancho determinado. Entonces voy a decirle que va a tener un ancho, pero de rem. Recuerden que es rem, así como timeline. El rem funciona mucho en la parte responsiva más que pixel. Entonces aquí él lo que va a hacer es ajustarlo a los tamaños. Voy a decirle la clase car. Y aquí vamos a mirar car columns cómo lo está abriendo. Entonces voy a mirar acá. Aquí está aceptando el 18. Y acá básicamente
En car columns, vamos a ver si lo acepta. Lo está dejando a un tamaño. Claro, tiene aquí un median. Y vamos a mirar si él deja de manera forzosa. Voy a colocarle aquí en car columns. Y lo abre a un tamaño del 100%. Y voy a decirle el import. Esto quiere decir que considera más importante esta etiqueta que las demás. Y vamos a mirar, hay otra cosa que le está generando problemas para poder hacer eso. Es este media. Entonces voy a hacer algo. Creo que el Bootstrap de acá, bueno, lo que les decía, cuando se trabaja, como yo estoy trabajando con una versión menor que no tengo, voy a decirle este estilo que aparece acá abajo. En vez del otro, solamente lo que está diciéndole es que dependiendo del tamaño, y vamos a ver si me lo acepta. No lo aceptó. Si no, ya toca esa mano hacer estilo y voy a colocarlo aquí en styles. A ver si me recibe estos estilos. Style, ¿qué es lo que hace? Esta hoja de estilos que ven aquí, esta aplica los estilos a todos los componentes. ¿Sí? Entonces, si son estilos que se van a repetir para todos los componentes, es mejor colocarlos aquí en Style, que se encuentra dentro de la raíz, fuera, digamos, de app. Bueno, ahí ya lo dejó, ¿sí? Ya lo dejó. Y básicamente, bueno, tengo luego que darle estilos, por ejemplo, a cars. En este caso, de generarle quizás un margin, ¿sí? Los bordes o un espaciado entre cada uno. Pero voy a quitar estos dos estilos a ver si ahí los espacia mejor. Entonces ahí están los productos y lo que vamos a hacer ahora es un botón. Es decir, cuando usualmente tenemos los productos, tenemos un link y ese link es para abrir la descripción más detallada de ese producto. Entonces vamos a ir a Producto Component. Entonces en Producto Component vamos a agregar la etiqueta href. Entonces vamos a ir acá. Entonces vamos a adicionarla acá abajo. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer uso de la etiqueta href. Pero recuerden que el href ya no se utiliza para los links, sino es router link. Está el href. Aquí es ver más. Que es aquí es router link. Y acá vendría en esta estructura router link. O también lo puedo hacer utilizando el button. ¿Sí? Que el button se usa mucho para formularios. Eso luego lo veremos a la par cuando veamos View para explicar lo de formularios. Entonces, aquí voy a hacerlo con un link sencillo. Entonces, voy a hacer uso de la etiqueta router link, que es la que se trabaja en Angular para hacer los links a las diferentes páginas que ya no son páginas, sino componentes. Entonces, voy a decirle que cuando este link abra, entonces voy a tener un nuevo componente y ese componente es el que va a encargarse una. Cuando yo le diga, por ejemplo, producto detalle,
1, este componente lo que va a hacer es recibir el parámetro que estoy pasándole a través de la URL y lo que va a hacer es buscar, ¿sí?, el producto con índice 1, ¿sí? Y va a desplegarme la información de este producto 1. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a decirle que aquí va a abrir uno nuevo que se llama detalle producto. Vamos a decirle que se va a llamar detalle producto. Para eso tendremos que crear un componente que se llama detalle producto, que ese va a ser el responsable de mostrarnos la descripción detallada de cada producto. Entonces, de nuevo, suspendo aquí y de nuevo creo un componente. Entonces, voy a decirle ng-generate y le voy a decir component y voy a decir que voy a crear uno que se llame detalle producto. Entonces, esto es detalle producto. Ya me lo ha creado. Entonces, vamos a mirar que esté funcionando. Simplemente. Entonces, este es detalle producto. Para lograr que logre abrir, voy a decirle ng-server otra vez para que compilemos y miren. Entonces, aquí como está, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque debo programarlo dentro del routing módulo. Entonces, aquí está cargando. Aquí vamos a llamar a la página. Y aquí vamos a productos y aquí tenemos el ver más. Entonces, si aquí entramos, si ustedes ven en la parte de abajo, ¿sí?, del navegador, dice localhost 51023, donde estoy intentando ubicar el cursor. Dice producto, detalle, producto, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque debo darle la orden de que me abra esta, digamos, link y debo darle la orden en app routing module, aquí. Entonces voy a decirle, voy a crear otra ruta y esa ruta, recuerden que siempre debo importar el componente antes de configurar la ruta. Entonces voy a decirle import. Voy a decirle acá app. Voy a llamar al componente que es detalle producto y el componente se llama detalleproducto.component. Y este sería detalle producto component. Ahora sí creo la ruta y voy a colocarle aquí. Entonces, esto viene también como un arreglo de objetos que es, hay que pasarle el patch. En este caso sería detalle producto. Y voy a decirle que cargue el componente. Entonces, este componente sería detalle producto component. Ahora bien, para que yo pueda pasarle un parámetro, la manera de pasar el parámetro es slash 2 puntos y el parámetro y el nombre del parámetro. En este caso voy a decirle, y casi siempre van a ver, que se le coloca al primer parámetro ID, que es como el ID del producto. Entonces voy a decirle que se va a llamar 2 puntos slash ID. El 2 puntos está diciendo que voy a pasar un parámetro a través de la URL y este es el nombre del parámetro. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es ya cargarlo. Vamos a hacer el llamado a detalle producto. Antes de hacer el llamado, voy a ir acá al router link y vamos a ver si lo carga. Ok, ahí se me... Entonces, aquí no lo está cargando. Voy a mirar y hacer una prueba aquí. Voy a decirle producto slash detalle producto. Vamos a ver si lo deja. Ok.
Entonces voy a decirle, aquí es las detalle producto y todavía no le voy a pasar el parámetro para que podamos mirar que está funcionando. Y luego sí le pasamos el parámetro. Entonces aquí estoy cargando. Y acá voy a mirar que hice mal. Detalle producto. Aquí tenemos la URL. Entonces tenemos router link, tenemos detalle producto. Y voy a ponerle el slash directamente. Ahí ya tenemos detalle producto. Entonces deben tener también en cuenta que deben ponerle el slash. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, en este caso, si yo no le coloco el slash, él va a asumir que el link va a venir directamente de la página. ¿Sí? O sea, va a venir directamente desde donde proviene él. Va a leer esta URL, producto, slash, detalle producto. ¿Sí? Ahí sí funciona. Pero si es un link nuevo, ¿sí? No debo colocarlo así, sino slash. Y aquí lo puedo llamar directamente, ¿sí? Como detalle producto. ¿Qué es lo que yo hice acá? Entonces, a ese detalle producto vamos a pasarle el parámetro. Ya vemos que está funcionando bien. Entonces, de nuevo, para que él reciba el parámetro, no se lo hemos pasado tampoco aquí. Entonces, vamos a pasárselo. Entonces, vamos a decirle acá el parámetro que le vamos a pasar. ¿Sí? Recordemos que viene la URL y de acá vienen los parámetros que se van a pasar. En este caso, vamos a decirle que el parámetro puede ser item.id, pero podemos decirle que el parámetro es item.id, que ya lo tenemos. Es decir, el ID del producto. Esa es una opción. Ahora ya miremos otra. Por ahora miremos esta opción. Entonces voy a ir aquí, voy a ir a producto. Y aquí, si ustedes ven, ya estoy pasando, ¿sí? Detalle producto 2, detalle producto 3, detalle producto 4. ¿Sí? Entonces viene la URL y viene el parámetro. ¿Sí? Aquí estoy. Entonces ya le estoy pasando, ¿sí? El parámetro a el detalle producto. Esa es una opción. La otra opción es pasarle el índice, es decir, la posición donde se encuentra ese objeto. Entonces yo lo puedo hacer. Puedo crear aquí directamente una variable que se llame y le puedo decir index. Index es el índice, ¿sí? Que es la posición de cada objeto. Y le puedo decir que aquí lo que va a aparecer es la posición de cada uno. Entonces yo puedo entrar aquí, sería la posición 0 del objeto, la posición 1 del objeto, o la posición 2 del objeto, o la posición 3 del objeto. ¿Sí? Es la posición del objeto. ¿Sí? Recuerden que él tiene una posición de i hasta n-1. Esas, digamos, serían las dos alternativas. Entonces yo voy a dejarlo, puede ser como la posición. ¿Sí? Porque si es la posición, también existen varias vías, varias alternativas. Entonces ahora mencionamos. Si ya tenemos esto, vamos a mirar cómo lo debe recibir el componente detalle producto. Es decir, ya se lo pasé por parámetro a través de la URL. Ya abrió el componente detalle producto, pero en detalle producto no tenemos nada. ¿Cómo hacemos para recibir el parámetro? Entonces voy a ir al detalle de producto. Entonces voy a abrir el componente, voy a cerrar todo lo demás y voy a abrir detalle de producto, que lo tengo acá. Y voy a abrir la lógica, que es el TypeScript, porque aquí es donde lo va a recibir. Entonces, para que lo reciba, yo debo importar un módulo que se llama router. Entonces voy a ir acá.
y voy a decirle @angular/router. Y voy a importar algo que se llama el activated router. Entonces, esta es como la ruta activa. Voy a básicamente recibir el parámetro que viene a través de la URL. Entonces, voy a crear lo mismo en el constructor, un tipo privado que reciba la ruta. Y voy a decirle que es de tipo activate router. Y vamos a imprimir en el console log para ver si es cierto. Entonces simplemente vamos a decirle ruta.parents. Vamos a ver si lo recibe. Y vamos, está corriendo directamente. Entonces los cambios. Estoy aquí en 0. Y voy a abrir la herramienta del desarrollador porque le estoy imprimiendo en consola. Entonces acá. Voy a abrir productos y voy a abrir acá. Entonces, esto es lo que me está imprimiendo, todo lo que trae Parents. Y dentro de Parents, ustedes ven que me está trayendo algo que se llama el ID. ¿Sí? Porque mi parámetro se llama el ID. Esto que estoy seleccionando acá. ¿Sí? O sea que solamente el Parents no me va a servir. Luego lo puedo cambiar por Parents Thread, para que vean que esto no se repite, sino que esto es lo que trae todo Parents. Entonces aquí, digamos, ya sabemos cómo poder, digamos, con el Parents poder acceder a los valores. Entonces, usualmente, esto trabaja un patrón que no hemos visto y tenemos que hablar, que se llama el observador. Entonces, para yo poder trabajar los observables, básicamente los observables, tengo que suscribir, digamos, ese servicio. Entonces, esa suscripción, básicamente, el observador, el tipo observador, debo inscribir ese observador, es los parámetros que voy a recibir. Parámetros. Y esta función flecha es una función flecha que se conoce en TypeScript. Esto es básicamente como los famosos callbacks. Esto es como si yo hiciera un llamado a una función. Es como si dijera función de esta manera. ¿Sí? Funcionan los callbacks. Pero esto se lo asigna, digamos, a este tipo de función. Así más o menos funcionarían los callbacks. Esto es una función flecha, ¿sí? Que reemplaza, digamos... ¿Los callbacks no retornaban promesas? Sí, los callbacks retornan. Siempre retornan. Entonces, aquí este va a retornar. Esta es una función flecha que se conoce mucho y se interpreta de esta manera, como si yo hiciera el llamado a una misma función y esta función voy a decirle que me va a retornar los parámetros, ¿sí? Inclusive cuando yo le coloco aquí parámetros, función flecha, y le coloco acá la llamada de lo que va a hacer, función flecha, ¿sí? Lo que vaya a hacer. Aquí adentro me está diciendo básicamente la estructura que debe contener, ¿sí? Entonces aquí yo voy a decirle console.load parámetros. Y aquí es el parámetro que recibe en este caso. Y nosotros hemos llamado al parámetro en el routing como ID. Ese es el que va a imprimir en consola. Entonces simplemente lo que voy a hacer es venir acá y ustedes ven que está imprimiendo en consola. Voy a colocar aquí concatenado valor que está recibiendo. ¿Profe, otra consulta acá también se trabaja con código asíncrono? Sí, también. Ah, ya, gracias. Entonces aquí yo tengo, voy a entrar acá
Y acá, si ustedes ven, está recibiendo, solamente que no le deje un espacio. Entonces me está diciendo, por ejemplo, voy a entrar a productos. Y aquí me dice que está recibiendo 2, que está recibiendo el 3, que está recibiendo el 4. ¿Sí? Este que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿cómo hago para cargar ahora sí el producto? Entonces, lo que debemos hacer ahora es que en el servicio, ¿cuál es nuestro servicio? Este que se encuentra en el directorio de servicios o service. Entonces, en este directorio, bueno, yo lo primero que les dije, lo primero que hice, mezclé ahí español con inglés. Pero bueno, en este directorio que se llama service, vamos a crear, no en SPED, sino servicios.ts, vamos a crear aquí otro método. Este método nos retorna todos los datos y yo necesito un método que al pasarle el índice me retorne ese dato específico. Entonces vamos a decirle getProducto. Y le voy a decir que él va a recibir como parámetro un tipo que sería el índice. Y es de tipo número. ¿Sí? O solamente le digo índice. También le puedo decir simplemente de esta manera. O le puedo decir any. Ya ustedes miran esa parte. Entonces aquí le voy a decir que él me va a retornar un dis.datos, pero va a ser de tipo índice. Entonces esto solamente es que le estoy diciendo que me va a retornar el objeto que se encuentra en la posición 0 o el objeto que se encuentra en la posición 1, el objeto que se encuentra en la posición 2, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hago para llamar a este método que se encuentra en detalle producto? De la misma manera como hicimos en el componente producto, que teníamos que entrar acá e importar servicios. Entonces voy a ir acá, voy a llamar a servicios, voy a bajar de nivel y, sí, servicios y aquí producto service. Y acá producto service. Entonces lo mismo, ya tendría otra parámetro dentro del constructor. Entonces aquí le puedo decir service producto o servicio producto. Ya, ustedes mirarán cómo lo llaman. Y acá se llama product service. Y aquí servicio producto, ¿sí? Dentro del constructor. Entonces voy a decirle que servicios producto, voy a crear, qué sé yo, información del producto es igual a servicios producto punto get producto y este llamado, aquí voy a hacer esto acá, voy a copiar esto, lo debo hacer dentro de este subscribe. Ya les voy, aquí me falta un algo y aquí voy a decirle parámetros.id. Y básicamente lo que voy a hacer, voy a comentar esto, es que voy a declarar aquí afuera algo que se llame infoproducto. Y infoproducto lo puedo declarar también como un tipo any. ¿Sí? Lo puedo declarar de esta manera. Luego miramos esa parte. Porque también lo puedo declarar ya no tipo any, sino tipo estructura interfase. ¿Sí? También lo puedo declarar de esta manera. Entonces, para hacerlo de esa manera, tengo que importar
otra vez, interfaces. Y llamarlo aquí como tipo producto. Y acá, bueno, acá debo, por ahora, voy a colocarlo de esta manera. A ver si no me origina error. Bueno, aquí es porque me origina error. Voy a colocarlo. Vamos a ver. Y si no, bueno, voy a dejarlo tipo any y luego ya reviso eso porque si no me quedo más ahí. Entonces aquí tengo el infoproducto. Como ya tengo el infoproducto, entonces puedo básicamente en detalle producto hacer el llamado de infoproducto. Voy simplemente para yo llamar las variables, ¿sí? De la lógica a la vista, siempre debo colocar doble llave. Y aquí llamo a la variable. Entonces aquí me va a traer todo el objeto. Todo lo que contiene, digamos, la posición de ese objeto, que es toda la estructura. Entonces vamos de nuevo acá. Vamos a decirle acá. Y acá vemos que hay un objeto, por eso no, básicamente no nos va a visualizar. Vamos a decirle acá nombre. ¿Sí? Entonces de esta manera lo llamaríamos si no lo hemos dicho de qué tipo de infoproducto, de qué tipo de estructura de datos es, que sería de tipo producto. Si no lo llamaríamos directamente así, ¿sí? Si no lo llamaríamos. Y aquí ya armaríamos básicamente la estructura, ¿sí? Ya podríamos llamar el detalle del producto, la descripción del producto, ¿sí? Entonces aquí llamo a cada uno de esta manera. Aquí yo puedo tener un H1, ¿sí? Aquí yo puedo tener, qué sé yo, un H2 o vuelvo a ir a Bootstrap y busco un estilo. Y aquí ya puedo llamar la descripción del producto. Aquí me equivoqué en una etiqueta. Que creo que no le... Ah, sí, aquí está. Entonces aquí está el producto, está la descripción del producto, sí, ya puedo llamar a cada una de estas. El H3, si yo quiero ver el precio, yo puedo colocar precio, 2 puntos, sí, esto también lo puedo colocar de esta manera. Y puedo colocar lo mismo, imagen, IMG, CRC, y puedo colocarlo también de esta manera. Hay dos maneras, lo que les dije. Aquí, a ver, directamente, y aquí lo llamo como IMG. Aquí, no recuerdo si me equivoqué. CRC, imagen, producto, creo que me equivoqué en algo por aquí. Y, ok, aquí puedo colocarlo de esta manera. Y colocarlo como infoproducto, pero si fuera una estructura de datos. Como no es una estructura de datos, esto me va a marcar error. Entonces, lo primero que deben hacer es, en este caso, ya para finalizar, es hacer referencia de que este infoproducto sería de tipo producto, ¿sí? Aquí me está generando un error, miremos a ver, dice que no está inicializado en el constructor. Entonces voy a inicializarlo. O puedo colocar infoproducto que sea de tipo producto. Esto lo quito. Y simplemente
Ok, y acá voy a hacer el llamado de infoproducto. Aquí debo inicializarlo. Aquí me está marcando, ya es un error por, a ver, miro acá. También los errores deben saberlos interpretar, ¿sí? Aquí, si ustedes ven, me origina un error, ¿sí? Pero los errores básicamente me están diciendo que básicamente no reconoce e infoproducto, ¿sí? No lo reconoce en este caso. A ver, yo veo que es de tipo producto. Voy a crear otro. Simplemente voy a crearlo de tipo any. Y aquí voy a decirle que this.producto, voy a crear lo contrario. Ya tenía infoproducto de tipo any. Y aquí voy a crear es producto. Interfase producto. Y esto lo voy a crear es hacia afuera. Creo que el problema que tenía era esto. Tipo any. Y aquí simplemente hago el llamado a interfase producto. A ver, yo veo, si no retraso más y luego miremos esta parte. A ver. Copio acá. Y aquí ya. Interfase tipo producto. Voy a hacer algo, no debería presentarme esto. Y aquí voy a dejar infoproducto. This.infoproducto. Aquí ya vengo y bueno, ahí es por este error que se me presentó, ¿sí? Porque debo pasarlo como tipo producto. Entonces, una manera es pasarlo a través del constructor, ¿sí? Directamente, si yo lo hago así, lo que me va a decir es que debo inicializarlo. Entonces, básicamente, debo declararlo o asignarle un valor. O puedo inicializarlo en el constructor. This.infoproducto. De tipo A. Pero sería a ver, voy a dejarlo así. Y acá directamente debo inicializarlo. Bueno, no me lo aceptó, no sé. Ahí habría que mirarlo porque me está arrojando ese error. Luego miramos esa parte. Aquí básicamente me está diciendo, debo inicializarlo y no está asignado en el constructor. Es decir, debo asignárselo al constructor y en el constructor para que él pueda, digamos, reconocerlo. O simplemente lo que puedo hacer es declararlo directamente acá de tipo producto, sí, hacer el llamado. Bueno, pero bueno, eso ya luego lo podemos mencionar o se les puedo mostrar la solución a eso. Entonces, básicamente acá voy a quitar este error y voy a colocar que sea tipo any. Y aquí básicamente ya podríamos tener una página completa, digamos, ya pasando parámetros y servicios. Los servicios siempre se van a utilizar para comunicar con el backend. Entonces, por eso ya, digamos, en este caso,
Ya vimos servicios. Y las interfaces se van a usar para yo poder estructurar los datos de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir, por ejemplo, desde backend, si voy a consumir un API, voy a tener desde la base de datos, por ejemplo, diferentes tablas. Entonces tengo la tabla usuarios. Si tengo esa tabla usuarios, yo debo tener un servicio que llame a la tabla usuarios, es decir, que haga el completo. Entonces, ese servicio debe hacer, digamos, las diferentes funcionalidades de crear datos, eliminar datos, insertar datos, ¿sí? Modificar un dato, consultar un dato determinado, pero de la tabla usuarios. Entonces, por cada tabla lo recomendable es que yo tenga un servicio. Y las interfaces, básicamente, es la estructura, ¿sí? De cada una de esas tablas. Entonces, esto es como si yo tuviera una tabla que se llama producto y estoy creando la estructura de esa tabla producto cuando yo lo conecte con el backend. Lo que nos queda pendiente es ver los formularios, cómo crear un formulario y aquí se llaman formularios reactivos, ¿sí? Que son en Angular. Entonces, eso luego lo veremos, pero ya en la siguiente clase vamos a ver lo que es Vue, cómo trabajar con Vue. Bien, no sé si tengan preguntas.